2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Caterina Chatsky. En la próxima semana, exactamente el próximo jueves 29 de abril a las 8 de la noche, la Orquesta Sinfónica de Heredia presentará un concierto titulado La música de la Costa Rica Bicentenaria, con obras de los compositores y de la compositora costarricense. Aquí estamos hablando de Pilar Aguilar, Carlos Castro, Andrés Soto, Marvin Camacho y Félix Mata. Van a dirigir dos directores invitados, dos directores costarricenses, jóvenes músicos, Andrés Porres y Josué Jiménez. Y bien, oh sorpresa, nos acompañan hoy en el programa. Así que Josué y Andrés, bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, saludos a todos y también muchísimas gracias por este espacio. Sí, y como yo le dije, hay que agradecer también a Ricardo Chávez, el productor artístico de la Orquesta Sinfónica de Heredia, precisamente ya la tercera entrevista sobre este concierto titulado La música de la Costa Rica Bicentenaria. Hemos desarrollado precisamente a su organización. Organizó la entrevista con los compositores, también con los intérpretes y ahora con lo más importante, con los directores, o sea, dos directores costarricenses, que precisamente me gustaría empezar nuestra entrevista con una pregunta sobre la Costa Rica Bicentenaria, sobre la música en Costa Rica en estos 200 años. Y precisamente este es el enfoque que me gustaría desarrollar en el programa. ¿Cómo ven ustedes, directores jóvenes, directores de orquesta, y también sabemos muy bien que Josué es subdirector de la banda de conciertos de San José y Andrés es director de la banda de Heredia, o sea, de dos bandas importantes en Costa Rica? ¿Cómo ven ustedes la música, o sea, cómo se desarrolló la música en estos 200 años? Bueno, Bien, voy a empezar Andrés. yo, con Ajá. permiso. Sí, bueno, yo sí pertenezco definitivamente al mundo de las bandas, ¿verdad? Principalmente. Sin embargo, aunque tuve una formación de turista de orquesta en el Instituto Nacional de Música y tengo 10 años ya, de 11, de tocar con la Orquesta de Heredia, que fue realmente una bendición la que me dio la posibilidad en Costa Rica de tocar tuba en el ambiente orquestal. Pero sí, yo inicié la música en la banda de mi colegio y laboralmente tengo 25 años de trabajar en la banda de Heredia. Solamente voy a cumplir mi segundo año como director, pero estuve ahí primero 23 años como tubista. Y en el contexto en el que estamos, ¿verdad? El Bicentenario, que es lo que estamos celebrando con este concierto fantástico que ha hecho la Orquesta de Heredia, la producción de Ricardo, el maestro Eddie Mora, ¿verdad? Y para celebrar esta efeméride tan importante, pues uno dentro del contexto de las bandas nacionales siente una responsabilidad, la verdad, porque al ser las bandas nacionales instituciones tan antiguas, ¿verdad? Que estaban presentes cuando se dio la independencia y antes y después, uno siente esa responsabilidad pues de hacer un poco de memoria histórica, de rescatar cierta música que genera identidad. Más allá de nacionalismos o regionalismos, ¿verdad? En realidad no se trata de eso, se trata simplemente de recuperar eh, obras de arte que identificaron a las generaciones que fundaron nuestra patria. Entonces, bueno, desde la banda de Heredia hemos tratado de volver a ver a esas obras, a esos compositores y rescatar esa música. Obviamente no es la única música, en 200 años pasan muchísimas cosas. Y luego vinieron gigantes, ¿verdad? De la música costarricense, como Julio Fonseca, como Benjamín Gutiérrez. Vino el mundo de las orquestas, ¿verdad? Con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Orquesta Sinfónica de Heredia. El mundo de la academia, con la fundación de la Universidad de Costa Rica y un montón de cosas. Pero sí, tal vez por nuestro rol histórico dentro de todo este contexto,
nos hemos enfocado un poco hacia el siglo XIX y hacia el inicio porque sentimos que es nuestra tarea que nos corresponde. Por supuesto, sin dejar de lado los compositores actuales y la gente joven y lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque estamos caminando y es importante, pero sí nos hemos enfocado en esa parte de la historia de la música en Costa Rica. Sí, con respecto a lo que decía el maestro Andrés Porras, sí, bueno, en mi caso también cuento con la misma situación de estar trabajando principalmente en bandas. La formación también me ha guiado prácticamente por el mismo camino porque, curiosamente, tengo prácticamente la misma formación de Andrés, ¿verdad? Estudiamos en el instituto, nos hicimos ahí, ¿verdad? En lo que es la música de orquesta principalmente y bueno, Costa Rica sigue teniendo una herencia bastante fuerte en lo que es las bandas por todo este contexto que explicaba el maestro Andrés, ¿verdad? De mi parte, tengo que decir que en este contexto del bicentenario, en esta Costa Rica bicentenaria, eh, ha tenido muchas manifestaciones musicales, ¿verdad? Ha pasado mucho también por esa cuestión de que la historia, ¿verdad? Como que nos centra en una parte de lo que es el estilo musical. Y sí, el siglo XX fue muy importante en un desarrollo de música académica, ¿verdad? En el aspecto, ¿verdad? Europeo, occidental, ¿verdad? De lo que es la música de orquesta, ¿verdad? Los compositores, el tipo de música académica, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, ha estado también desarrollándose, tal vez un poco fuera, tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, lo que es la música un poco más popular, ¿verdad? Y también de esos sectores que mencionaba también Andrés, y que por dicha, con un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Incluso desde el mismo gobierno y desde los mismos sectores, de que esto también se dio con la declaración de Costa Rica como un país, ¿verdad? Que es multiétnico, pluricultural, ¿verdad? El poder sacar un poco más de esta música, ¿verdad? Ahora es un poco, o sea, es más posible en la música actual, lo cual no quiere decir que sea de este momento, sino que tiene una trayectoria y que por dicha se le está dando ese espacio a lo que es, bueno, la música limonense, ¿verdad? La herencia de lo que es el calipso limonense y que ha habido todo un trabajo para darle ese realce, ¿verdad? Como una de las manifestaciones culturales en Costa Rica. Por dicha tenemos también lo que es la música guanacasteca, que sí ha sido un bastión, ¿verdad? En nuestra tradición musical más como folclórico, ¿verdad? Igualmente esa música tradicional verdad, lo que son las fiestas, de lo que es las fechas importantes de las comunidades, ha ido poco a poco, ¿verdad? Pasando, ¿verdad? A lo que es esta mezcla de lo que es la academia con la tradición folclórica y ya encontramos adaptaciones, ¿verdad? Que principalmente, bueno, en el ámbito de las bandas, que es lo que más manejamos, ¿verdad? Encontrarse adaptaciones de don Víctor Hugo Berrocal, de ciertos temas costarricenses, ¿verdad? También haciendo incluso no tanto el tema tal cual como agarrar una guaria morada o un caballito nicoyano y adaptarlo para un ensamble, sino que también encontramos lo que es el homenaje a ciertas actividades, una obra como Toros a la Tica, ¿verdad? Que es más el hecho en sí, ¿verdad? La actividad tal cual, una actividad de lo que es la sociedad costarricense plasmada en música. Y eso por hablar, digamos, de algunos ejemplos, pero sí nos encontramos en esta etapa, ¿verdad? De lo que es las puertas del Bicentenario, con que se ha ampliado la paleta de opciones en lo que son las manifestaciones culturales y que por dicha también se dan tanto en la música orquestal, en la música de bandas, en la música de cámara, ¿verdad? Todos los ensambles, incluso no ensambles que están salidos de la academia, digamos, gente que arma sus propios quintetos, cuartetos, sino que en la misma academia fomenta, ¿verdad? El ver este tipo de música junto con, como lo decía también el maestro Andrés, ¿verdad? El aporte de los compositores que han tenido tradición universitaria, digamos, de la cátedra de composición de la Universidad de Costa Rica, compositores que han estudiado afuera, ¿verdad? Y que han venido acá y han tratado de adoptar un poco lo que es el lenguaje a la tica, ¿verdad? De lo que es la composición
y han comenzado a hacer sus obras, como el maestro Andrés Soto, ¿verdad? Que ha estado también en esta mezcla de su formación, ¿verdad? En música de cine con la esencia costarricense. Pero sí, creo que a las puertas del Bicentenario nos encontramos, por dicha, con una paleta muy amplia, ¿verdad? De lo que son los estilos, las manifestaciones musicales aquí en Costa Rica. Ya, y precisamente mientras ustedes hablaban, yo aquí trazando un mapa conceptual que nos han dado bastante información para ahora sí llegar a nuestro punto, digamos, a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Heredia y ustedes como directores de una orquesta sinfónica. Ustedes han dicho que estudiaron en el Instituto Nacional de la Música, ¿verdad? Los dos iniciaron con los instrumentos que se sitúan siempre como al final, ¿verdad? De una orquesta o de una banda. Tuba y Josué es percusionista también. Pero bien, al final están trabajando, encontraron su nicho como músicos, como directores de banda. Pero bueno, en esta vez están participando como directores de orquesta. ¿Qué cambios han sufrido? No, no sufrido, puede ser, han disfrutado ustedes al cambiar, digamos, el podium de una banda al podium de una orquesta. Cuéntenos sobre sus experiencias. Bueno, de mi parte, yo tengo que decir que para mí sí es diferente. La respuesta y la forma de dirigir, hay personas que dicen que no, que es lo mismo. Para mí es diferente dirigir cuerdas que dirigir cuerdas y vientos que dirigir solamente vientos y percusión, que está en ambos casos. Yo en esto quiero ser muy sincero, fue vital el ayudo de Ricardo en la producción y de Erasmo Solerti como concertino de la Orquesta Sinfónica Heredia, la preparación previa que hubo, el trabajo de Erasmo con los arcos, cómo nos reunimos a hablar de pizzicatos, de articulaciones, porque al ser un vientista, pues uno como director tiene que hacer la tarea, ¿verdad? No es que se puede desentender, pero cuando hay un especialista como Erasmo, que además está dispuesto siempre, yo le dije a Erasmo, yo estoy muy agradecido con él porque él va mucho más allá de lo que se le pide. O sea, yo le hubiera puesto excelente cuando él había dado el 20% de lo que dio al final. Eh, de verdad que sí, tiene sus particularidades de respuesta, de comunicación y tal vez esos son los dos factores principales en los que el director tiene que estar consciente de que no es exactamente igual. Pero se agradece muchísimo. Yo había tenido la oportunidad de trabajar una obra de Frank Ticheli con las cuerdas de la Sinfónica Nacional, solo cuerdas. Entonces ya conocía un poco estas pequeñas, digamos, diferencias. Y la verdad es que yo estoy agradecidísimo con el maestro Mora por haberme dado la oportunidad de otra vez trabajar con cuerdas. Es un mundo fascinante, es un repertorio fascinante, ¿verdad? Es la verdad una oportunidad de aprendizaje y de interacción con esos músicos que conforman el grueso de la orquesta sinfónica, que aunque tengamos vientos y percusión, en realidad, ¿verdad? El corazón sabemos que son las cuerdas. Gracias. De mi parte también es complejo. Bueno, con esto que bien conversaba Andrés, ¿verdad? Es una dinámica que sí, o sea, se percibe diferente. Adicional, bueno, en el caso de ambos, ¿verdad? No sé si ya, sí, bueno, Andrés lo había comentado hace un momento, pero ambos hemos tocado con los maestros de la fila de cuerdas desde hace bastante tiempo. eh, por la situación de que ambos somos músicos, digamos, activos de la orquesta Heredia. Entonces, bueno, pasar de eso, como usted lo decía, Caterina, del final de la orquesta y venir a ponerse al frente, es una situación, ¿verdad?, que a uno lo pone en un reto, ¿verdad? También conociendo la dinámica de la orquesta, cómo se trabaja, ¿verdad? Viendo esos puntos de la línea de trabajo, ¿verdad? Uno que está ahí en el día a día con los directores invitados, con el maestro de Mora, ¿verdad? Con el trabajo que hace Ricardo en la producción,
cómo se manejan los ensayos a lo técnico, ¿verdad? Ver a las indicaciones que ensayo a ensayo se van manejando en Erasmo como concertino, los principales de fila, ver a toda la gente que está muy metida, ¿verdad? En los detalles eminentemente cuerdísticos, ¿verdad? Lo que son arcadas, en la posición del arco, todo este tipo de cosas que nosotros lo vemos, digamos que adentro y afuera, tal vez no tan de la barrera de tirarse los toros, como se dice popularmente, sino metidos un poco en el ruedo, porque estamos ahí sentados en la orquesta, pero no siendo parte tal vez de la dinámica de lo que está sucediendo, sí prestando atención, ¿verdad? Entonces ya va uno tal vez con una cierta idea, pero presionado porque uno sabe que siempre el trabajo de la orquesta es de alta exigencia, eh, y en las dos líneas, en la línea del músico, o sea, del director hacia el músico y del músico hacia el director, ¿verdad? De alta exigencia. Entonces ya uno va creándose ahí como su mismo reto personal, ¿verdad? Y llegar al primer ensayo, y ponerse encima del podio a resolver, ver cómo las cosas van evolucionando y la disposición gratísima de los compañeros a llevar al mejor puerto posible el repertorio, ¿verdad? Tratar de resolver los problemitas que puedan ir apareciendo, la gente, ¿verdad? Muy dispuesta, los solistas, ¿verdad? Que también fue un elemento que nos tocó también tener los solistas ahí y también súper anuentes, súper en resolver, ¿verdad? Lo que pudiera parecer. Fue una cuestión que realmente fue muy gratificante, fue de mucho aprendizaje. También otra variable importantísima en esto eran que prácticamente todas las piezas eran estrenos. Entonces, y prácticamente todos los compositores estaban vivos y estaban pendientes, que me imagino que Andrés también supo lo que es de tener la reunión, una, dos, tres reuniones con los compositores para tener una idea clara, precisa de qué se trata la obra, cuál más o menos es la idea, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de dónde salió la pieza? Entonces, son muchos elementos que al final se convierten en un montón de herramientas para lo que es ya llevar a un buen fruto lo que es este proceso, pero sí es bastante riguroso, sí es una cuestión que lo mismo lo saca a uno totalmente de la zona de confort y a la que hay que entrarle con la mayor de las disposiciones. Bueno, nosotros sabemos muy bien que la Orquesta Sinfónica de Heredia no es la orquesta confortable, ¿verdad? O sea, siempre propone los retos, ¿verdad? Para precisamente pasar las barreras, ¿verdad? Y aquí ustedes estaban dándonos algunos otros puntos de que podemos también desarrollar un poquito. Como ustedes han dicho, puntos de la línea de trabajo. También Josué dijo acerca de cómo se manejan los ensayos. Después, sí, claro que este punto muy importante, ustedes trabajaban con compañeros, o sea, compañeros de estudio, podemos decir, muchos de ellos estudiaban junto con ustedes, ¿cierto? Es siempre mucho más difícil que trabajar con generaciones o más superiores, digamos, en sentido en superior en edad, ¿verdad? O más bien con los niños, porque bueno, ustedes son jóvenes todavía, ¿verdad? Pero bien, y también estaban diciendo acerca de que sí, casi todas las obras eran estrenos, fueron comisionados por la Orquesta Heredia, ¿verdad? Para presentar en este concierto, y los solistas. ¿Nos pueden contar tal vez algunas, o sea, de todos estos tópicos, ¿verdad? Me gustaría que nos contaran precisamente de algún proceso que quedó después de esta semana de trabajo, no sé, algún proceso más vivo en la memoria de cada uno, porque es interesante, hay sí, tantas herramientas, tantas nuevas cosas que ustedes tenían que enfrentar, que imagino algo quedó ahí, que todavía ustedes en la noche, imagino, se despiertan recordando algo, esto, ¿verdad? De qué nos van a contar ahorita. Cuéntenos. Bueno, con permiso. Claro,
Bueno, primero con respecto a lo de trabajar con compañeros, que sí suele ser cierto. Por ejemplo, yo en la banda de Heredia trabajo con mis compañeros de 23 años ahora. Yo tengo que decir que la respuesta fue absolutamente profesional de los compañeros de la Orquesta Heredia. De verdad, yo estoy agradecidísimo con con los principales, con los músicos de fila, con los que se sientan al frente y con los que están allá atrás de últimos, como decía la profesora. Fue una respuesta muy profesional. El trabajo de la Orquesta Heredia es intenso y retador, yo lo digo así, ¿verdad? Primer ensayo, lectura. Segundo ensayo, trabaje. Tercer ensayo es ensayo general porque mañana jueves grabamos, ¿verdad? Y además compartiendo con otro director, entonces tenemos, usted le toca de tal hora a tal hora y usted de tal hora a tal hora y los solistas que vienen a tal hora y a tal hora. Otro de los retos, como dice Josué, el tener solistas y de alta calidad. Yo la verdad es que me siento honradísimo de haber trabajado con Rebeca, con Fernando, con Winnie Camila, porque el nivel, ¿verdad?, mostrado musicalmente y de entrega, ¿verdad?, de trabajo, es admirable. Entonces, uno como director está parado, ¿verdad?, y tiene aquí a un concertino que además Erasmo, con toda su colaboración y su entrega, es un líder siempre es propositivo, ¿verdad? Siempre tiene una preparación previa que le permite decir y aportar y opinar con mucha propiedad. También tiene uno el solista que tiene meses de estarse preparando, que conoce la obra y que tiene, este, ¿verdad? También la misma, igual, tienen una propuesta, ¿verdad? Propia. Y como dice José, ¿verdad? Yo recuerdo estar ahí en la banda, el local de la banda de conciertos de San José ensayando con Carlos Castro, el compositor de la obra a la par, en la lectura, ¿verdad? Que tal vez todavía se están definiendo cosas y uno tiene los minutos contados y tiene que ir a los lugares, ¿verdad? La preparación previa en esto, Ricardo, quiero volver a decir, aportó muchísimo. Tal vez lo que a mí me quedó más grabado fue con la pieza de Doña Pilar, porque Doña Pilar estuvo, aunque no estuvo ahí porque estaba confinada por la situación pandémica que vivimos, estuvo muy metida, ¿verdad? Ella llegaba en la noche, pedía la grabación del ensayo para opinar. A veces era el ensayo de lectura, ¿verdad? Entonces yo le decía, sí, Doña Pilar, pero es que la acabamos de leer, ya mañana voy a trabajar, ¿verdad? Etcétera. Ella construyó su obra con danzas que reflejan cómo los diferentes actores de la sociedad del momento recibieron la noticia de la independencia y era importante crear contraste y Erasmo tuvo un aporte enorme en cambiar incluso articulaciones, sugerir tempos en conjunto con la creadora del texto, ¿verdad? Y con la solista y esto se iba desarrollando en el momento, ¿verdad? Eso fue una experiencia intensa, como dice usted, yo el lunes yo le conté a Josué, yo hablé con Josué durante esa semana. De lunes a martes prácticamente no dormí, ¿verdad? Pensando en todo lo que había que hacer y que ya el jueves grabábamos. Pero, pero bueno, ya el maestro Mora me había adelantado que, ¿verdad? Que la semana OSH es una semana intensa y de trabajo. Y la verdad es que todo funciona bien por todo el equipo que trabaja tan fuertemente detrás, desde las reuniones desde enero que Ricardo organizaba con Don Eddie, con los compositores, con los solistas. Yo fui a la casa de Rebeca un día a practicarlo ya solo ella y yo. Con Erasmo tuve dos reuniones, con Fernando, con Camila. Y trata uno de tener todo listo y aún así es un proceso creativo por esa maravillosa experiencia que fue para mí de tener a los compositores tan involucrados, ¿verdad? Carlos, el segundo ensayo en la noche, don Carlos Castro ya me mandó, bueno, mira, me parece esto y esto me parece muy bien, y esto me parece. Y uno trata, ¿verdad? Tiene esa posición en la que tiene que conjuntar todas esas propuestas de grandes artistas muy preparados que están tomando su trabajo muy en serio y al mismo tiempo resolver, porque no tenemos un mes, no tenemos 2 años, es ya, ¿verdad? Y en ese sentido, volviendo haciendo como un da capo, el comportamiento súper profesional de la orquesta fue lo que permitió que saliéramos adelante. Y yo siento que es algo que se ha construido con sudor, con esfuerzo y trabajo del maestro Eddie Mora y de mucha gente durante años, tener una orquesta que sea capaz yo tengo que decir que la obra de Carlos Castro no es simple, es compleja y tener una orquesta en Costa Rica que pueda leer esa obra un lunes y grabarla como se grabó un jueves, dentro de un programa con más obras también complejas y con más solistas, es un orgullo y es algo para celebrar este bicentenario, que esta orquesta no existía hace no tanto tiempo, sí.
Sí, bueno, con eso que decía Andrés ahorita, yo también tengo que decir que Andrés se sacó la rifa con las piezas, porque al momento de que conversamos de esto, que ya llega el maestro Eddie Mora y nos hace la propuesta, ¿verdad? De una temporada con la Orquesta Heredia, que quería que la hiciéramos en conjunto, ¿verdad? Directores invitados, costarricenses, ¿verdad? Un repertorio de prácticamente estrenos, ¿verdad? Em, por ahí en ese momento, cuando en la fecha que hablábamos, nada más se hablaban de compositores y de comisiones. Realmente, como les digo, Andrés se sacó la rifa porque le tocaron dos piezas bastante más complejas que el repertorio que yo tuve que dirigir, y eso fue porque en ese momento fue así. Bueno, el maestro Andrés va a trabajar la pieza al maestro Carlos Castro, la pieza de la maestra Pilar Aguilar, las otras piezas del repertorio del maestro Marvin, del maestro Andrés, y la pieza de don Félix Mata, las trabaja Josué. Listo, creo que en ese momento, ¿verdad? Creo que lo único que estaba mapeado tal cual era la pieza de don Félix. De lo demás era un gran signo de pregunta, nada más se tenían los nombres de los compositores. Y realmente a Andrés le tocó ahí eh, ponerse la 10 como se dice ahora popularmente, para sacar esas dos obras que sí eran muy complejas. En lo que es el trabajo, ¿verdad? Del ensamble, claramente, de las obras que yo trabajé eran obras que tenían su demanda, ¿verdad? En ciertos elementos musicales, en ciertas cosas, contrapunto y todo, pero sí, bueno, yo que estuve escuchando los ensayos y obviamente ya las obras grabadas, eh, bueno, la grabación de las piezas, perdón, se siente esa exigencia, ¿verdad? De la partitura, ¿verdad? Que hay que desmenuzarla con una propiedad muchísimo mayor porque tiene mucho detalle, ¿verdad? Mucho, mucho detalle. Bueno, en eso que nos hacían la pregunta ahorita, de las cosas que me quedan, es tal vez el otro elemento de trabajar con la orquesta, y de también conocer un poco esa dinámica que es de sentir a la orquesta que está un poco tensa, ¿verdad? A la hora de llegar a trabajar y que se oye pieza, porque vienen de una primera parte tal vez de ensayo, una primera parte de grabación, de que Andrés tenía que cumplir, ¿verdad? Tenía que cumplir con su itinerario. Entonces fue una primera parte socada, pesada, ¿verdad? De que no había chance como de respirar un poquito porque había que abarcar mucho en esos minutos que dice Andrés, contaditos, y tal vez de pronto ir al descanso. Me tocaba a mí subirme al podio y sentir a la orquesta un poco parada de uñas porque estuvo muy intenso la primera parte del ensayo, ¿verdad? Y totalmente comprensible, ¿verdad? Sé que en el caso mío y en el caso de Andrés, bueno, la maestra que ha también tenido que pasar por procesos de montar repertorios, ensayos densos, a veces llega uno ya a la segunda parte, eh, tal vez ya listo, agotado mentalmente. Entonces era otra cuestión, otra variable más que entra al panorama, ¿verdad? Una orquesta que viene de estar trabajando muy intensamente y que tal vez, o sea, hay que encontrar la manera de abordar el repertorio. Tampoco es que se puede dejar todo ahí relajado, pero hay que encontrarle ahí la comba al palo, como se dice popularmente, porque sí, ya venía con ese precedente que, como les decía, o sea, yo realmente entiendo lo que estaban pasando porque las piezas eran muy densas y que la orquesta tal vez ya estuviera un poco abrumada por el trabajo. Había como que bajar un poco las revoluciones, tratemos de encauzar por aquí el ensayo, tenemos que igual resolver los pendientes que tenemos de técnica, de ensamble, ¿verdad? Pero sí, hubo un par de días ahí de esos ensayos fuertes que también hubo que irse por ese otro lado más motivacional que artístico como tal. Estaban, otra vez que ustedes me llevaron por un camino. Precisamente yo quería preguntar, ¿y qué significa compartir el escenario con otro director?
o sea, con su compañero, de la orquesta, ¿verdad? Compañero en sentido que es otro director de otra banda, ¿verdad? Y de pronto estar haciendo un repertorio, pero en el mismo concierto. Y todavía ustedes tenían que grabar, no tenían que presentarse en el escenario como un concierto. Pero bien, ¿qué significa esto? Compartir el escenario de un programa, de un concierto de temporada. Bueno, yo creo que tal vez en mi vida yo ya he sido entrenado para esto. En algún momento, cuando yo empecé a dirigir, digamos, en el Instituto Nacional de la Música, empecé con la banda Elemental, que son niños de nivel de escuela. En realidad era el codirector de la banda Elemental junto con una directora muy reconocida actualmente, que es Gabriela Mora, y dirigíamos juntos el ensamble, entonces ya teníamos que dividirnos el tiempo de quién dirigía cuál pieza, cuánto tiempo tenía para montarla, y además con niños, ¿verdad? Que hay un millón de variables, el mundo no profesional, sino formativo, es, como ustedes bien lo saben, es otro mundo. Y también, bueno, en los años que tuvimos la suerte de que nos capacitara don Carl Sancler, los conciertos eran así. A mí me tocaba una obra, a otro director le tocaba otra y éramos a veces, llegamos a ser en un momento 7 directores. Entonces, además de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es el otro extremo, ¿verdad? Es completamente profesional y aquí usted viene y hace lo que tiene que hacer y no se ponga a hacer nada más. Haga eso. Vaya al grano y resuelva. Y con los minutos contados entre 7. Pero yo tengo que decir que uno de los actores con los que yo estoy muy, muy agradecido es precisamente Josué, porque él supo tenderme la mano cuando yo necesité ese tiempito extra, ese momento de más energía de la orquesta extra. Él corrió con sus cosas y las hizo igual al nivel que tenía que ser, porque yo también escuché y me parece el desempeño de la orquesta en las piezas de Josué fantástico. Pero él se amoldó un poco para tenderme la mano y yo estoy eternamente agradecido con Josué por eso. Entonces, esa experiencia, cuando es con una persona tan responsable y trabajadora como lo es Gabriela Mora o Josué o los compañeros en el caso de las clases con el maestro Sancler, pues no es difícil porque uno es muy respetuoso del tiempo de los demás son respetuosos del tiempo de uno. Y en este caso yo no fue que fui irrespetuoso, fue una solicitud directa y recibí por dicha el apoyo de la producción de Josué para sacar esos minutitos extra que hacen toda la diferencia, ¿verdad? Ustedes lo saben, cuando es en estas semanas intensas en las que hay que sacar mucho en poco tiempo, tener una toma más, tener una vez más para ver el pasaje súper difícil o porque algo pasó y no quedó bien, a veces cosas técnicas, ¿verdad? Que la cámara, que esto, eh, di- afecta el producto final. Entonces, muchas gracias, Josué. No, 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 ahí estamos, ahí estamos. De hecho, parte de lo que yo tenía que comentar con eso es que si algo tiene que mediar a la hora de trabajar así a medias, es la empatía. O sea, realmente hay que ponerse en los pies de la otra persona porque, lo mismo, no todas las piezas tienen la misma exigencia, no todas las piezas tienen la misma duración, el mismo estilo, el mismo detalle, ¿verdad? Y como lo decía, o sea, yo siento que en esta situación, que fue muy puntual con este concierto, realmente Andrés tenía una carga con las piezas muchísimo mayor y que ameritaba que él tuviera, o sea, que tomara la orquesta fresca, que comenzara él con los ensayos también para poder abordar esto y también tomar el tiempo que fuera necesario, porque es eso, o sea, aparte de que está el trabajo de Andrés Porras por un lado y está el trabajo de José Jiménez por otro lado, sigue siendo un producto orquesta de Heredia y una producción para la cual nos encomendaron a ambos un concierto conjunto y que hay que entre todos llevar hasta lo que se pueda, ¿verdad? Llegar a lo que se permita. También, y ahorita que lo mencionaba el maestro Andrés, o sea, el agradecimiento va para el equipo de Musitica, para Carlos Pipo Chávez y para su gente, a Nico y a Camilo, ¿verdad? Porque lo mismo, o sea, ellos facilitaban y ayudaban en un montón de cosas con respecto a los temas técnicos, ¿verdad? De grabación
que, bueno, en mi caso yo no soy conocedor para nada de elementos de grabación de audio ni de video. Tengo que aclararlo. Entonces, para uno es muy difícil, pero de tener a ellos que son personas tan capacitadas, ¿verdad? En este tema, y tienen Grammys para respaldar esa trayectoria que tienen, ¿verdad? Es súper, o sea, se siente uno súper acuerpado como director, porque sí, o sea, si hay que hacer aquí, o démosle otra vez, o mira que se nos metió un ruidito aquí, si podemos volver a grabar esta sección ahí, como para que tengamos para la edición, ese tipo de cosas que realmente alivianan mucho la carga, donde el primer problema que hay es el tiempo, ¿verdad? Y estar ahí en una contrarreloj de lo que es las grabaciones. Entonces, poder contar con el apoyo técnico de ellos también ha sido invaluable, para poder sacar, digamos, y poder trabajar este concierto con todo el equipo de la Orquesta Heredia. Y precisamente otra vez yo siento que Josué me está adelantando. Pero bien, yo tengo una pregunta precisamente de la grabación. O sea, cuando tenemos que decir a nuestros radioescuchas que ustedes grabaron, o sea, prepararon concierto para grabar, para que nosotros podríamos escucharlo dentro de una semana en Facebook Live, y también este concierto se quede en YouTube de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Es decir, todo lo que ustedes escucharon en el momento de grabación, después yendo al estudio, cambió su percepción de lo visto, lo escuchado en el teatro con el producto final. ¿Cambió o no? O sea, todo lo que escuchaban en el momento de grabación, al escuchar esto en el estudio y trabajar ya la obra completa en el estudio, ¿algo cambió o es la misma percepción de la sala? Cuéntenos. Bueno, acústicamente es la pregunta, o sí, o de experiencia. Bueno, acústicamente el trabajo que hace Pipo Chávez para recrear la acústica del teatro es maravilloso, es súper profesional, a mí me parece sorprendente. Digamos, realmente logra un sonido que es como estar ahí. Entonces yo siento que la gente va a tener esa experiencia de esta acústica maravillosa que se genera en esta posición atípica, ¿verdad? De la orquesta, en la luneta y con que es una acústica a mí me parece fantástica y él logra recrearla. Bueno, yo estuve un domingo con él ahí en la edición y además es una persona increíblemente profesional y capaz, con un oído dotado, con, ¿verdad? Con capacidades impresionantes, la verdad. Este, en segundo lugar, bueno, a la hora de hacer la grabación, en realidad no hay chance de hacer muchas tomas. Es muy parecido a un concierto en vivo en el sentido de que tienen que salir bien, no se pueden hacer muchos cortes, sino que se trata de hacer segmentos largos para que sea natural y para que sea... Entonces, en esa parte es prácticamente la misma exigencia que un concierto en vivo, ¿verdad? Tiene que salir bien ya, esta. Y sí, como experiencia sí hay cositas, ¿verdad? Porque uno como ser humano, ¿verdad? Tiene su atención a veces enfocada en una cosa y deja pasar otra. Y ya en la edición en el estudio, con además esos parlantes súper increíbles que tiene Pipo, ¿verdad? Que se escucha todo, se escucha, uno oye el fagot, el corno, el contrabajo, ¿verdad? Tiene esa tecnología. Pues sí, de repente uno oye algo, qué sé yo, teníamos dos tomas de la pieza y uno oye algo que no oyó en el momento en el que se hizo la toma, no, mejor usemos la otra toma, ese tipo de... Pero muy poco, yo cuando llegué a la edición, ya la parte que me tocaba a mí, el maestro Chávez ya había hecho muchas, muchas horas de trabajo. Entonces lo que yo oía me parecía fantástico, o sea, corregimos un par de cositas ahí, que eso, ¿verdad? Que uno está ya con la partitura y escuchando con atención, dice, da uno cuenta de que la toma que uno creía que era la mejor no era la uno, sino la otra, la dos. Pero, pero la verdad es que, como dice Josué, es tanta la gente que hace tanto trabajo detrás, ¿verdad? Desde el compositor, todo lo que le dedicó a su texto, hasta Ricardo, toda la logística y la producción y el trabajo que hace Pipo Chávez y, bueno, desde la gestión arriba del maestro Mora, de plantear los conciertos y por qué este tema y por qué estas obras y cada músico en su casa es maravilloso lo que el arte
la cantidad de esfuerzo, trabajo y creatividad que logra conjuntar de tantas personas y artistas capaces. Es una experiencia. Bueno, yo además tengo que decir que tenía un año de no dirigir, porque como usted me mencionaba ahora, hemos estado con proyectos audiovisuales para poder seguir cumpliendo objetivos de desarrollo humano sin tener conciertos y ensayos tal cual. Entonces también fue muy emotivo, ¿verdad? Pararse ahí después de un año de no estar en el teatro, con los músicos, ¿verdad? Eso es tal vez lo que para mí cambió un poco la experiencia. Sí, bueno, de mi parte, cambios así tal cuales, bueno, con respecto a la idea general que uno tiene la pieza, siento como que mm, se logra recrear muy bien, como lo decía Andrés, se logra recrear muy bien ese sonido acústico que tiene. Sí hay cositas, ¿verdad? Que, como bien lo dice Andrés, o sea, hay cositas que uno no escuchó en tal momento porque hay muchas cosas sucediendo dependiendo de la pieza que sea, ¿verdad? Pero igual la maestría con la que trabaja Pipo, ¿verdad? Y la gente logran quitar ciertas cosas. Por ejemplo, que tal vez en una toma venía muy bien, y empieza a escucharse aquel freno de aquel bus en Avenida Segunda, ¿verdad? Cruzando desde el edificio de Hacienda hasta llegar al semáforo que está ahí en la esquina de la caja, y usted dijo, bueno, ahí, eso fue, esta toma hasta aquí llegó. Y ellos hacen un trabajo maravilloso como para rescatar tomas así, ¿verdad? O sea, hay realmente un manejo maestro de lo que es ese tipo de cosas, ¿verdad? El poder disimular ese tipo de cosas, una puerta ahí que alguien cerró en el teatro, al momento también una toma delicada, que lo mismo, uno que no conoce ese tipo de cosas dice, "Ey, si no, empecemos de nuevo". Eso fue con esa toma, pero sí, ellos tienen esa maestría de lograr esas cosas. Sí, eh, no, creo que lo demás es mucho lo que dijo Andrés, ¿verdad? Es realmente una cuestión mágica y es una cuestión muy importante en esta situación de pandemia que a todos nos ha golpeado durísimo, ¿verdad? El tener un oasis ahí en este desierto, de poder venir y hacer este concierto así, ya con músicos y poder trabajar en una semana intensa, 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 pero el poder otra vez retomar un poco esa luz de normalidad y hacer un concierto con gente es, no tiene precio, eso es impresionante. Y precisamente me gustaría que ustedes mismos propusieran a nuestros radioescuchas a escucharlos. Vamos a recordar que es 29 de abril a las 8 de la noche por Facebook Live de Teatro Nacional y también por YouTube de la Orquesta Sinfónica de Heredia, pero me gustaría que ustedes anunciaran las obras que han dirigido y también los solistas que les han acompañado en este proceso. Andrés. Bueno, sí, yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando a poder escuchar la obra de doña Pilar Aguilar, compositora costarricense viva, con la fantástica solista en el piano Rebeca Ordóñez. Es una obra que nos retrata la noticia de la independencia y cómo ella cree que afectó a los españoles, a los de la clase alta costarricense, al pueblo, a los soldados, y nos narra pues esa historia de una forma fantástica. Y la otra obra, Los Amantes, de Carlos Castro, inspirada en la Sinfonía Concertante de Mozart, en los versos del poeta Rumi y en la Carta de los Amantes del Tarot, una obra maestra con dos solistas increíbles, Fernando Muñoz y Winnie Camila Berg, y por supuesto con la Orquesta Sinfónica de Heredia, que a mi opinión es una de las cosas que deberíamos celebrar, que costó 200 años construir. Tener hoy en día una orquesta como esta, además de la Orquesta Sinfónica Nacional, que haya otra orquesta con este nivel, es algo para que resume que hay cosas que hemos hecho bien y esta es una de ellas. Entonces, invitadísimos. Bien, ¿no? De mi parte también, invitarlos a este segundo concierto de temporada
de la temporada de Costa Rica Bicentenaria, la Orquesta Heredia. Tres obras son las que tuve la oportunidad de dirigir con la orquesta. Una pieza que podríamos hablar en el tradicionalismo, porque es una pieza de los 60s, ¿verdad? La suite para cuerdas de Félix Mata. Eh, También tenemos uno de los estrenos mundiales, obra del maestro Marvin Camacho, la cual lleva por título El tributo al ciudadano Pablo, con un súper solista de talla internacional, ¿verdad? El cornista, el joven cornista y virtuoso Hugo Valverde, quien hizo un trabajo también espléndido con lo que fue la grabación. Y la obra del maestro Andrés Soto, una obra que evoca, ¿verdad? Temas de compositores heredianos, que es Heredia por media calle. También una pieza con muchas cuestiones, muchos elementos muy interesantes para la cuerda y que sé que van a disfrutar muchísimo. Bueno, y yo por mi parte más bien agradezco el tiempo y participación de Andrés Porras y Josué Jiménez Camacho en nuestro programa, invitando nuevamente a nuestros radioescuchas para el próximo jueves 29 de abril a las 8 de la noche en Facebook de Teatro Nacional. No es Facebook Live, en Facebook de Teatro Nacional y también en YouTube. Paralelamente, si alguien prefiere a Facebook, YouTube, de la Orquesta Sinfónica de Heredia. De verdad, muchísimas gracias por participación en este programa. Con muchísimo gusto, Gracias. más bien gracias a usted, Caterina, y a la gente del programa por el espacio. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.